¿Cómo están, amigas y amigos? Un gusto de estar nuevamente en este programa Hablemos de Copropiedad conversando con ustedes y especialmente con nuestra invitada que es una especialista en el tema laboral. Y antes de saludarla, debo saludar a Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas, a Ingelif, que es una empresa de mantención de ascensores en la que se puede confiar plenamente, a Copropiedad Legal, que son expertos profesionales en la ley 21442 y en actualización de reglamentos de copropiedad. Que ojo, a pesar de que ya no existe el rigor de haber cumplido con el plazo, de todas maneras es obligatorio hacer las modificaciones. También saludamos a Vivo en condominio.cl, empresa especializada en auditorías, asesorías contables y capacitación de administradores. Y también saludamos al tercer Encuentro Nacional de Administradores de Condominios, ENAD 2026, el encuentro más relevante y especializado para administradores de condominio, creado exclusivamente para impulsar tu crecimiento personal y profesional, estimados colegas administradores. Así que ahora sí, ya habiendo saludado a nuestros auspiciadores, quiero saludar a una gran amiga, una colega y una experta en todo lo que está relacionado con el área laboral. Ella es Adriana Moreno. Adriana, como siempre, muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, Aníbal. Y muy agradecida también de que me invites porque podemos compartir y podemos también transmitir algunas ideas que siempre, sea lo que sea, siempre uno aprende con todos estos diálogos y conversaciones. Así es, siempre aprende, especialmente si te escucha con atención. De hecho, cada vez que has salido en el programa, vemos después muchísimos comentarios referentes a los temas que tú has aclarado y eso, por supuesto, que lo agradecemos muchísimo. El tema que hoy vamos a conversar está relacionado con los despidos, con los finiquitos en los condominios, pero que estos sean sin errores, porque hay muchos condominios y ya te vamos a pedir que nos cuentes más de alguna experiencia. Entonces, que sean sin errores, pero a su vez con humanidad, en el sentido de entender que la persona que es desvinculada es una persona que tiene sentimientos, que tiene una familia detrás y que de todas maneras esto de ser despedido trae como consecuencia un shock, ¿verdad? Y también a veces problemas económicos para esa persona y su familia. Entonces, lo primero que quiero preguntarte, Adriana, es qué se entiende legalmente por un despido en nuestra legislación y cuáles son las formas más comunes en que estos ocurren. Mira, como está establecida en nuestra legislación laboral, la relación laboral está constituido por dos actores que son el empleador que necesita servicios de una persona y la persona trabajadora, que es la persona a la cual es contratada y presta servicios vinculados por una obligación que queda establecida en un contrato de trabajo, eh, que es un contrato y la relación laboral en nuestra legislación es dirigida. Me refiero a que el Estado cumple un rol fundamental respecto de establecer las reglas del juego, por decirlo así, ¿ya? En donde señala expresamente la legislación que le compete al empleador, que le compete al trabajador. Es decir, desde el punto de vista legal, el derecho laboral se entromete en una relación entre privados para establecer una suerte de equilibrio entre poderes que son distintos, entre quien necesita contratar y quien necesita sobrevivir prestando una labor que tiene que ser remunerada. ¿Ya? Entonces, en ese juego, digamos, se establecen un conjunto y nosotros tenemos en nuestro país un abultado código del trabajo, ¿no? Que regula absolutamente todo. Es un área del derecho en donde no existe la autonomía de las partes, como en otras áreas del derecho. Aquí no es que nos ponemos de acuerdo, mire, yo voy a trabajar 20 horas por día y quiero que me pague esto y las vacaciones las podemos negociar. No, la ley es muy estricta en ese sentido y establece que los derechos laborales son irrenunciables, por lo tanto no se pueden negociar.
y el empleador se ve limitado, pero el trabajador también se ve limitado, porque él puede necesitar trabajar 20 horas por día, pero claro, sencillamente no lo puede hacer, porque en este sistema dirigido, lo que debe proteger las normas laborales es precisamente la continuidad de que él pueda subsistir durante toda su vida, que va a ser larga la vida laboral, y pueda esperemos, seguir claro, desempeñando, sí, ¿me entiende? sí, Entonces, en ese sentido, claro, cuando esta situación por ABC motivo te complica, el empleador tiene la facultad de dar término al contrato de trabajo. O a su vez también existe la posibilidad de que el trabajador renuncie a su trabajo, ¿no? claro, claro, Pero eso es terminación de la relación laboral. El despido propiamente tal es el que está establecido en, en los artículos del Código del Trabajo que tienen que ver con los despidos, donde señalan las causales del 159, del artículo 160, del artículo 161. Es ya una vamos a conversar atribución sobre del eso, sí, empleador, es una sí. atribución del empleador. ¿Mm? Ok, pensando en esto, lo que estábamos conversando sobre el despido específicamente, ¿cuáles son las formas más comunes en que estos ocurren? En cuanto a la notificación, en cuanto a la forma de despedir a un trabajador, ¿cómo lo regula la ley y cómo Exacto. habitualmente sucede? En nuestra legislación, el despido tiene que ser de carácter formal y por escrito. ¿M? O sea, uno tiene que, como empleadora, tiene que notificar por escrito al trabajador señalando la causal. La causal vendría siendo el título legal, ¿no es Ya, cierto? Pero además los hechos en los que se funda esa causal. Yo puedo decir, por ejemplo, falta de probidad, que es la causal que está establecida en el artículo 160, ¿no? ya, Pero no puedo decir en la carta de notificación que falta de probidad. Tengo que señalar además por qué yo entiendo que el trabajador ha tenido una falta de probidad por los hechos tales o cuales. ¿Qué es la falta de probidad? Una actuación deshonesta, una, ¿cómo le podríamos decir de palabras más sencillas? Porque la verdad que es amplio el concepto, pero podríamos decir que es toda actuación del trabajador que tenga que ver con una falta de honradez, ¿ya? Una falta de honradez. Pero esa falta de honradez yo la explico, ya, porque de lo contrario yo voy a tener dificultades para poder defenderme ante una eventual demanda judicial, claro, porque desde el punto de vista legal yo debo señalar los motivos con fecha tanto, en tal circunstancia usted ha cometido tal o tal acción de la cual le hacemos responsable. Ha sido sorprendido, por decir una cosa, estamos ya, buscando ejemplo, ha sido claro, sorprendido que en su casillero, ¿no es cierto?, fue sorprendido por un trabajador en que se encontró un conjunto de materiales y productos de aseo que se habían buscado en la comunidad y no mm, aparecían por mm, ningún lado. Y fíjese que hay dos personas de testigo, tú puedes, no necesitas llevar al detalle, pero claro, hubo testigos que señalan que en su casillero, de forma accidental, se pudo ver que se encontraban los materiales que se habían perdido. ¿Ya? ok, Ahí hay una falta de honradez, pero tú claro, la señalas en la carta de ya. despido. Ah, Fíjate que perfecto. uno de los graves problemas que se tienen y cuando se argumenta que hay una situación del tribunal que es injusto, es precisamente por los malos procedimientos respecto de las cartas de despido, como tú bien lo señalas. Y todo es así, absolutamente todo. Si aplico en el 160, número 3,
¿no es cierto?, que señala sobre las ausencias del trabajador. No basta decir porque faltó el trabajador con 2 días seguidos, señalo los 2 días seguidos que faltó, con ausencia de tal día y tal día, injustificada, por cuanto se limitó a avisarle al mayordomo o, o, o no presentó fundamentación alguna, salvo decir que había ido al médico, cosas de ese tenor, Aníbal. No, las Ok, cartas de despido son fundamentales. Si haces ok, una mala carta de despido, vas a estar expuesto, porque lo único que va a ver el tribunal, tiene muy claro que lo único que ve el tribunal ante una demanda es lo que dice la carta. No dice la carta lo correcto, no hay entonces es forma de injustificado. argumentarlo. Claro. Referente a esto mismo que tú estás diciendo, aprovecho de hacerte una pregunta que es muy frecuente que suceda. Un trabajador faltó 2, 3 días y en la comunidad se apresuran, ¿verdad? E inmediatamente envían la carta de despido indicando que faltó ayer y antes de ayer, ¿verdad? Más el día de hoy, por lo tanto está despedido. Pero 3 días después, o sea, ya van 6 días, el trabajador llega con un certificado médico o una licencia y no tenía quien se la enviara, a pesar que ahora las licencias se mandan por correo electrónico, pero Electrónica. pensemos como era antes, digamos, en que no, Mm. no tenían cómo avisar que esta persona estaba enferma y él llega con algo que acredite que sí había estado hospitalizado o estuvo, digamos, no sé, en una cosa así. ¿Qué pasa con ese despido? ¿Se continúa adelante? ¿Se apuraron en la comunidad en despedirlo? Eh, ¿Cómo se puede enfrentar esa situación? Mira, son situaciones siempre complicadas y aquí entra a jugar también mucho, Aníbal, lo que tú señalabas respecto del estrechamiento de relaciones humanas en una relación laboral. ¿Ah? Porque tú deberías de tener un, un conocimiento, sobre todo en el ámbito en que nos movemos nosotros, que son las comunidades, que Claro, no son grandes empresas en donde tú ya pierdes la visión de las personas, del ser humano, la persona con la cual tú trabajas. Y tú vas construyendo un cierto conocimiento que te lo da la experiencia, la sabiduría, el estar vinculado a un determinado medio y conocer un poco. Hay gente que va a faltar a la verdad, ¿no? Hay personas que efectivamente te van a comunicar por cualquier tipo de señal que está internado en el hospital. Ahora, en el caso de un trabajador hospitalizado, es muy habitual, y ahí tendría que operar, digamos, la, el manejo del administrador. Es muy habitual que en los hospitales, teniendo un trabajador internado, no le entregan licencia médica, sino que muchas veces, después de haber transcurrido un montón de días, le dan un incluso el montón de alta, días. una cosa así, claro, Exacto. un Entonces, papel amarillo, bueno, exactamente. Entonces tú puedes cometer el error, en este caso tendría siendo un error, porque el hospital posteriormente le va a emitir una licencia retroactiva claro, y tú como empleador te vas a encontrar con la dificultad de que aplicaste una causal de despido sin derecho a indemnización, porque en definitiva eso es lo que va a entrar a tallar porque faltó por una causa que es imputable al trabajador. ¿Qué quiere decir imputable? Que el trabajador es el que cometió la falta y por lo tanto yo tengo posibilidades a través de la legislación de despedirlo. Pero el tema está en que después, día después, me presenta esta solución. Entonces yo tengo aquí dos alternativas. Me retracto, es decir, ya, me puedo retractar y dejar nulo, porque no le estoy comprometiendo indemnizaciones, ¿no? claro, Lo puedo dejar nulo el despido
¿no es cierto? O el trabajador lo más probable es que respecto de esa licencia vaya a tener dificultades para que le paguen los organismos previsionales la licencia, porque recuerda que la licencia tiene un plazo para ser presentada. Tú Claro, la puedes presentar, pero la vas a presentar con atraso y ya no le compete a uno el señalar si se paga o no se paga, son las instituciones previsionales. Normalmente esas licencias, en muchos casos, he sabido, no se pagan, ya. no se pagan, porque están Ok. fuera de la norma. Ahora, Pero tú podrías volver atrás. Ahora, sí. si tú quieres insistir y dices, no, yo mantengo mi despido y bueno, se verá la reacción del trabajador que acudirá a la inspección del trabajo, a un centro de conciliación, a un posterior juicio, que es una de largo aliento. Pero ¿qué pasa si en este caso el trabajador, sintiéndose ofendido, molesto, dice, no, ok, yo quiero que esto lo voy a llevar, acepto o digamos, a ver, quiero quedarme con este despido, pero yo los voy a demandar, ¿verdad? Y va a la inspección, a la dirección del trabajo, diciendo de que fue un despido injustificado y quiere indemnización por eso. ¿Es factible que él tenga derecho a seguir adelante con su proceder? Sí, es factible, es factible. Siempre en materia, digamos, de este tipo controvertida, Ujú, el empleador puede tener, como empleador uno puede tener diversos argumentos, ¿ya? Porque no claro, es responsabilidad de uno. Más aún, hay atenuantes y agravantes. Por ejemplo, si el trabajador, que pueden ser en favor o en contra, me refiero, de la medida que adoptó el empleador, porque si el trabajador no comunicó por ninguna vía que él estaba internado en un hospital, hermano, pariente, el algún mismo, familiar, claro. del mismo hospital, en fin, un asistente social. Yo he tenido casos de ese tipo y el trabajador se las ha ingeniado para hacerme llegar alguna comunicación que está internado en el hospital tanto. Es Un más, WhatsApp, qué sé yo. es más, yo he mandado a personas a verificar si efectivamente, porque como te digo, depende del conocimiento que uno tenga de la persona. Claro, Hay claro, personas a las cuales tienen cierta tendencia a no decir lo correcto. Es parte de nuestra cultura también, ¿ah? claro, Los elementos diversos que existen. sí. Pero tú puedes averiguar, tú puedes y te dice ya, ¿en qué hospital está? Y tú puedes saber que está. Ahora, a pesar de haber sabido que estaba en el hospital y que está internado y que está en tratamiento, yo igual impulso un despido, yo Ya. diría que es un poquito irresponsable, Ahí hay otra porque eso, intención, claro, claro. claro, es irresponsable porque ¿sabes qué va a pasar, Aníbal? El médico finalmente le va a dar la licencia, Y te va a haber depende de la enfrentado un gravedad problema. del hecho y tú te vas a quedar con un despido que pueda hacer. Te va a llevar a ti una negociación. Bueno, en el tribunal, en la instancia de inspección del trabajo, en la instancia del tribunal, siempre la primera instancia es la conciliación. Y Llegar el a un juez acuerdo, también te va a llamar a una conciliación. claro, ¿Me entiendes? claro. Pero claro, te lo puedes evitar actuando más sabiamente en conocimiento de estos procesos. Ok, ¿cuáles son las causales de despido más utilizadas para los trabajadores de los condominios, de los edificios, sean estos conserje, mayordomo o personal de aseo, de acuerdo a tu experiencia? Yo quiero recordarle a todos nuestros amigos, ¿verdad?, que Adriana fue funcionaria de la Dirección del Trabajo durante muchísimos años, por lo tanto, ha visto y ha entrevistado a muchísimos administradores, entre ellos a mí. ¿Verdad? Así que tiene Ah, bastante conocimiento del tema y experiencia. De acuerdo a lo que tú te recuerdas, ¿cuáles son los despidos más mira, utilizados? yo creo que el 160 número 3 es muy utilizado, que son las ausencias por 2 días seguidos, Ya, ¿ya? 2 días seguidos o 3 días en el mes, en el mes. que, ¿En el que son, calendario o 30 días?
En el ¿correcto? mes calendario. Ya. Eso es muy importante tu pregunta, porque a veces se cuenta como mes los Mm, 30 días. No, mm, cuando el código se refiere a mes, se refiere al mes calendario. ya, En un correcto. mismo mes calendario ha faltado 3 veces y según el empleador es injustificado, porque para el trabajador a veces pueden ser muy justificadas todas las razones, Sí, porque se consideran con sentido común. ¿Me entiende? Yo acabo de tomar una determinación con una trabajadora que falta a sus obligaciones porque tenía que preparar el cumpleaños de su nieto que cumplía 1 año. ¿Me entiende? Cosa que me parece muy humana, pero que en donde tú tienes que saber superponer cuáles son tus primeras obligaciones y las segundas. Tú puedes buscar solución, pero el hecho de ayudar a su hija a preparar el cumpleaños claro. de su nieto no es motivo para faltar a sus obligaciones. ¿Ya? Recuerda que el artículo 160, número 3, señala si no me equivoco, las dos días al mes, 3 días al mes, 3 días al mes, 3 días 2 días seguidos, no, claro. 2 días seguidos, 3 días al Sí, mes. Y también señala, hay algo que normalmente se usa muy poco, Aníbal, ¿ah? Quizás mm, porque no sea muy popular, pero aquello que señala que el artículo, que las personas que tienen a su cargo una obligación y que pueda provocar daño, no habla de días en ese caso el artículo. ya. Dice que la ausencia, y se refiere al día, a un día solamente podría ser, a un día solamente de Ah, inasistencia, pero que tenga a su cargo maquinaria, responsabilidades que puedan afectar en forma grave al empleador, ¿me entiende? Eh, Se puede utilizar como causal de despido. Entonces yo me he preguntado muchas veces, por ejemplo, si tú tienes un trabajador que está contratado exclusivamente para prestar el servicio el claro. día domingo y feriados, por ejemplo, ¿ya? Y falta sin aviso previo a una comunidad en la cual el desempeño es unipersonal, Claro. porque es la única persona que debe cumplir esa función. ¿Tú la puedes considerar una falta grave? Yo por lo menos considero que hay argumentos suficientes para considerarlo una falta grave. ¿Ya? Ahora, esto mismo es muy interesante lo que tú nos estás revelando, porque la gran mayoría no teníamos idea, francamente, ¿verdad? Yo Mm. confieso eso de lo que tú me estás diciendo. Eh, pero ante vista, ahora tú ponte en el lado del fiscalizador, ¿verdad? O después del tribunal, ¿verdad? ¿Qué tanto daño puede causar si ese mismo puesto lo puede ocupar un copropietario mientras la administración va a buscar a alguien, ¿verdad? Y se le paga la remuneración a ese otro trabajador, lo que corresponda? ¿Sería de todas maneras... eh, No porque es discutible, tú ah, poner a cualquier persona te puedes poner tú, el tema es que no claro, estás calificado, eso que no sí. estás Claro. calificado para el desempeño. Cuando tú contratas a un trabajador, y eso es muy importante porque tiene que estar establecido en el contrato de Qué buen trabajo, punto, sí, qué buen tú punto. buscas un perfil, le das tareas que son atingentes. Por eso siempre he sostenido mi divergencia respecto de aquello de asimilar tan fácilmente un conserje a un guardia o alguien que cumple Claro, labores de vigilancia. Porque cuando nosotros buscamos un conserje, tiene que tener tal perfil y tales habilidades en el ámbito administrativo, de relacionamiento público, que si tú las sopesas, son mucho más las habilidades desde este punto de vista que aquellas de control por mirar una cámara o no sé claro, qué, porque al final labores de control desempeñamos todos. Pero en este caso, tú contratas a un conserje para que cumpla esa función en ese horario y él tiene un determinado perfil y conoce absolutamente el puesto de trabajo en el cual se va a desempeñar. Tú eventualmente ante una emergencia puedes actuar, pero no es la idea, claro, por supuesto que no no. es la idea,
porque tú una vacación, un fenómeno de cualquier tipo en la relación laboral, lo programas, lo Claro, organizas, lo planificas, pero el que falte una vez, normalmente no es una vez nada más, ¿ah? Tú cuando tomas esta determinación es es que ya en porque el lo ha mes hecho pasado ya. también faltó y el otro mes también yo he tenido, y tú lo debes saber, y tú también Sí, tienes que vivir, trabajadores que nunca han cumplido los 30 días, por ejemplo, claro, o que nunca claro. han cumplido del todo su jornada. Hay una cierta tendencia, hay una, ¿me entiende? Hay una conducta, que es aquello que yo siempre le llamo la huella laboral, que tú vas dejando señales de esa huella laboral. Entonces, cuando tú buscas ese relacionamiento humano, lo estás utilizando una causal y buscando los argumentos para algo que se ha ido generando de parte de una conducta, ¿ya? Del Correcto. trabajador. Porque no vas a aplicar, no vas a acusar o aplicar el acoso laboral en un trabajador que jamás en la vida tú vas a poder probar. Todo aquello por lo cual tú vas a despedir a un trabajador tendrá que ser aquello que tú puedas probar y que tú has dejado algún tipo de huella. ¿Me entiende? Correcto. O le has Sí, advertido perfectamente. o lo has señalado ante la inspección del trabajo. Eh, Ahora, normalmente yo diría que en las comunidades se utiliza como Mm. en su gran mayoría el 161 número uno de ¿Qué necesidades significa? de ¿Qué la empresa. dice? Necesidades de la Es el empresa. que señala, el que señala las necesidades de la empresa. Yo diría ¿Qué es lo que la que, mayor parte, Ok, y eso tú lo comentaste al comienzo que era muy importante especificar bien el detalle del por cuál es la necesidad, ¿verdad? Que no ¿cuál es la necesidad? necesariamente tiene que ser por reestructuración o por reducción de personal, porque también pueden haber otras más. Modernización, Modernización. Ya lo vamos a conversar, ahora tenemos que ir a una pausa y ya. después de esto vamos a detallar lo que acaba de señalar Adriana. Vamos a una pausa, volvemos inmediatamente, no se muevan. Bueno, ya estamos de vuelta y estamos conversando con Adriana Moreno. Ella es administradora de edificio y condominio y ex funcionaria de la Dirección del Trabajo. Ahí hizo una carrera completa y productiva y de mucha importancia. Eh, Antes de continuar conversando con ella, debo recomendarte que debes mantener tu piscina siempre perfecta con los expertos. Valle Azul es líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja a mano de profesionales serios el cuidado de la piscina de tu condominio y disfruta de un agua limpia y segura todo el año. Más información en valleazulspa.cl o escríbenos al WhatsApp más 56 961 206 001. Valle Azul, especialistas en piscinas, especialistas también en tranquilidad. En tu comunidad la seguridad de los ascensores no se negocia. Confía en Ingelif, el experto en mantención con años de experiencia, certificación en el MIMBU y un equipo de primer nivel. Con Ingelif tienes la tranquilidad de que tus ascensores están siempre en las mejores manos. Llámalos al 225-010-752 o ingresa a ingelif.cl. ¿Necesitas modificar el reglamento de copropiedad de tu comunidad? En copropiedadlegal.cl contamos con más de 30 años de experiencia y un equipo de profesionales expertos de la Ley 21442. Te acompañamos en todo el proceso de principio a fin. Escríbenos a info@copropiedadlegal.cl y si mencionas a nuestro programa recibirás un importante bono de descuento. Copropiedadlegal.cl, expertos que cuidan legalmente tu comunidad. ¿Eres administrador o eres parte del comité de un condominio? Vivo en condominio.cl Consultores te ofrece asesorías expertas en gestión contables, auditoría financiera, con más de 20 años de experiencia. Pueden ayudarte a optimizar la gestión de tu comunidad y resolver cualquier duda. Visítalos en vivocondominio.cl y recibe el apoyo que tu comunidad necesita. Atención administradores de condominio de todo Chile. Se acerca el tercer encuentro nacional de administradores de condominio en Chile 2026, el evento más importante del rubro que se realizará el 18 de marzo en el Hotel Park Plaza. Una jornada única donde recibirás información práctica, estrategias y consejos clave directamente de administradores experimentados y exitosos para que puedas profesionalizar tu gestión, potenciar tu carrera y alcanzar el éxito que buscas en esta actividad.
ENAD 2026 es un encuentro imperdible diseñado especialmente para quienes quieren crecer, actualizarse y marcar la diferencia en la administración de condominio. Asegura tu cupo y aprovecha el descuento de preventa que termina el 10 de febrero. Ingresa entonces a enadchile.cl y compra tu entrada hoy para que entonces aproveche de estar ahí. Y ojo, hay mucho entusiasmo con este evento, tanto así que ya se han inscrito 6 o 7 administradores de otros países, entre ellos está Ecuador, Colombia, Argentina, que van a venir a escuchar también y a conocer cómo se administra en Chile. Así que creo que va a ser un evento súper, súper interesante. Así que compren las entradas para que no se queden sin ella, porque los cupos son limitados. Lamentablemente el espacio donde estamos haciendo el evento es solamente para 300 personas y yo creo que ahora pronto se van a empezar a acabar las entradas porque va a haber que empezar a limitarlas. Bueno, estamos conversando con, les comentaba con Adriana Moreno. Ella es también administradora y ex funcionaria de la Dirección del Trabajo. Y estábamos, cuando quedamos pendientes, íbamos a hablar acerca de las necesidades de la empresa, o sea, de la, ¿cómo se le llamaría? Terminación, La la causa, causa. necesidades de la empresa. Y tú nos ibas a explicar exactamente cómo se debe justificar ante el trabajador y ante la autoridad, en caso que así se requiera, esta necesidad. Bueno, la causal de necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, que es el texto completo, Ya, eh, es la única causal en nuestra legislación en el cual el empleador está obligado a pagar indemnizaciones, claro, ¿ya? ¿Por qué? Porque precisamente lo que decíamos antes, en el caso de las otras causales, son del artículo 160 en particular, son imputables al trabajador. Es decir, sí, el empleador tomó la determinación a raíz de una conducta, acción, acto o lo que le llames, en que ha incurrido el trabajador y que el empleador decide sencillamente adoptar una medida y despedirlo. ¿Ya? Una cosa importante respecto de esta causal, y he visto en muchos colegas que dicen, lo voy a despedir a este trabajador porque hizo tal cosa, pero esa cosa la hizo hace una semana, hace un mes. Ahí lo que opera es el perdón de la causal, Aníbal, ¿ya? claro. Tú no actúas conforme oportunamente ante una causal, lo que sucede es que la causal ya está perdonada y en la práctica ha perdido vigencia, ¿ya? En el caso de necesidades de la empresa, como decíamos antes, la causal que invoca el empleador, haciéndose responsable de pagar las indemnizaciones que le correspondan. ¿Cuáles son? La indemnización por años de servicio, que se calcula conforme al año o Ya. fracción de 6 meses posterior al año. Es Sí, importante porque hay trabajadores que equivocadamente creen que cuando cumplen 6 meses de antigüedad ya tienen pueden el año, recibir. No, es un año y lo posterior. claro. Tiene que pagar la indemnización de remuneración íntegra, ¿no? Remuneración íntegra, que eso suma para los efectos de última remuneración en nuestra legislación, es aquello que suma, que tiene que ver con remuneraciones y eventualmente con asignaciones. Es muy habitual que en el ámbito de las comunidades se pague un sueldo, Ujú. a veces horas extraordinarias, a veces un bono que no sé mucho a qué pueda obedecer, pero hay que determinar. El sueldo, sin lugar a dudas, forma parte de la indemnización. Y las horas extraordinarias son eventuales, por lo tanto, no deberían de calcularse para los efectos de última remuneración. Pero Locomoción y sí colación. las asignaciones de colación y movilización. Hace unos años atrás no se incorporaban, Ah, pero las cortes, los tribunales fueron poco a poco imponiendo.
a través de la jurisprudencia judicial que debían de sumarse. La Dirección del Trabajo cambió su doctrina y la incorporó como última remuneración y está plasmada así actualmente en el Código del Trabajo. No dice exactamente, pero Claro, dice todos aquellos montos que se pagan regular y ordinariamente. ¿Ya? Entonces tú tienes que sumar eso. ya, Sumado eso es el concepto de última remuneración, no una, no una aguinaldo, por ejemplo, que es no, absolutamente eventual y se paga una o dos veces al año. claro. Entonces, en la carta que tú le envías al trabajador, vas a señalar que le vas a pagar tal y que está despedido a partir de tal fecha, aplicando la causal del artículo 161, inciso uno, ¿sobre la base de qué? Ahí tienes que utilizar lo que señala la ley. Bajas en la productividad, difícil en el ámbito nuestro. Mm. ¿Me entiendes? Cambio en las condiciones de mercado también es bastante difícil en este Pero, ámbito. por Pero lo que ejemplo, tú puedes utilizar es modernización, reestructuración, porque efectivamente en muchas comunidades tú haces una reestructuración, una modernización, no sé, hay un nuevo sistema, mm, software que vas a incorporar y que obviamente el software que vas a incorporar te va a permitir reducir la cantidad de trabajadores claro. y ante esa situación nadie te puede obligar a seguir manteniendo a los trabajadores, Ahora, ¿ya? específicamente en el caso de esto, ¿podría ser una causal o no el que este trabajador no esté registrando, por ejemplo, a las visitas, o sea, no lo esté anotando, no le esté pidiendo la cédula de identidad si es que así se lo han pedido para anotarla, deja pasar a cualquier persona sin control? ¿Eso podría ser causal de ¿Te necesidades de despido? la empresa? No, yo diría que ahí correspondería, porque ahí habría una acción del trabajador, y sería un Mm, incumplimiento de las obligaciones que impone el contrato, ah, ¿me entiendes? Porque ya, si es reiterado, claro. no cualquier falta es grave, pero si hay una conducta reiterada de incumplimiento, que ya una vez, que ya otra vez, que otra vez, yo diría que es un incumplimiento grave, y hay una actitud de, 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 de no velar por el cumplimiento de su contrato y las obligaciones que establece el contrato. Y ahí no constituye ninguna obligación del empleador pagar indemnizaciones. Ahora, tú perfectamente puede ser, y eso existe desde el punto de vista de tu interés, que era respecto del término de relación de carácter humano, Claro, y una comunidad está en condiciones de, existe un trabajador que la verdad que tiene reiterados incumplimientos que uno difícilmente puede decir que son graves, en fin, pero se olvida, comete faltas, en fin, y tú llegas a la conclusión de que efectivamente ya el trabajador no está cumpliendo las labores que tú requieres como comunidad. Eh, si bien tienes motivos para aplicar una causal que no lleve indemnización, muchas veces el empleador dice, vamos a pagarle la indemnización. A pesar, e incluso en la carta de despido lo puedes señalar, que se tomó la determinación de poner término a la relación laboral con fecha tanto, a partir de tanto, eh, a pesar o aunque se pudiese aplicar una causal para no afectarlo económicamente, se aplica el 161, inciso uno y señalas el motivo. Modernización, reestructuración, ¿qué es lo más acorde? Falta de adecuación, acuérdate que eso fue eliminado de nuestro claro. Código del Trabajo. Y ahora, Existía hasta hace un tiempo atrás. sí, y en ese mismo caso, porque no me atrevo a despedirlo por necesidad de la empresa, porque tendría que después estar comprobando y tendría que ir a juicio y tendría que pagar un abogado como comunidad. Puedo llegar a un acuerdo entre las partes con él y decir, Claro, acuerda, por termina el supuesto. contrato, pero así toda la comunidad le va a pagar la mitad, ponte tú, de lo que, de ese, digamos, de lo que correspondería en caso de necesidades de la empresa, sabiendo que lo podría despedir por incumplimiento de contrato.
¿Es factible eso? ¿Podría revertir la Sí. persona la situación después, el trabajador en la Es que dirección del mira, trabajo? para que te reviertan un artículo 161.1 es porque está muy mal formulado el despido, Ya. ¿ya? En el ámbito de las comunidades puede ocurrir eso, porque la verdad es que es muy difícil rebatir un 161.1. Es muy Mm, popular esto de decir que me despidieron pero contrataron a otro. Claro que voy a contratar a otro. Por supuesto que yo no puedo dejar vacante el lugar. El tema es que estoy modernizando y reestructurando y el perfil que yo necesitaba en este momento era este, ahora necesito este otro. El tema es que sea razonable y que sea justificado. ¿Me entiende? Es correcto. muy difícil revertirlo. Ahora, siempre está la posibilidad que también se usa mucho en este ámbito, el de llegar, como dices tú, a una conversación con el trabajador y establecer un mutuo acuerdo de las partes. ¿Ya? Correcto. Un mutuo acuerdo de las partes en donde yo efectivamente le sugiero, le propongo, mire, lleguemos a un acuerdo. Esta situación está así, tal o cual, nosotros queremos pagarle, pero no podemos, o no tenemos, o no nos parece, o los motivos que sea, pagarle el total de su indemnización y usted tiene 10 años acá. ¿Qué le parece si llegamos a un acuerdo? Y se formaliza un acuerdo. Hay un documentito que puedes completar, incluso a partir de los procesos que lleva la Dirección del Trabajo, incluso de poder formalizar a través de la propia página web de la Dirección del Trabajo, ya que es un poquito complejo para los trabajadores a veces. Pero tú puedes, ¿qué es lo que exige el mutuo acuerdo, Aníbal? Que es muy importante, que se formalice en un documento y que Correcto. tenga que estar firmado ante un ministro de fe. He visto en muchas oportunidades que dicen, no, terminamos por el mutuo acuerdo. ¿Dónde está el documento del mutuo acuerdo? Y ahí se comete una falla grave porque el trabajador va a demandar que es un despido Claro. injustificado, improcedente o indebido. Y allí tienes toda la de perder un empleador. Básicamente por no conocer la renuncia, el finiquito y el mutuo acuerdo tienen que constar por escrito y ante Perfecto. ministro de fe para que tú lo puedas validar. ¿Me entiendes? Eso no cuesta nada. Se puede llegar sin ningún problema. Levantas una actita y le dices firme aquí, puedes llevarlo ante el notario, van a firmar ante el notario, porque si va a ser conveniente para los dos, el trabajador no va a tener ningún problema. Claro. ¿Me entiende? No sé, Correcto. sabe perfectamente que la comunidad no tiene, por decirte, 7 millones de pesos para pagarle, pero sí tiene 3,5 millones, se los pagan ipso facto. ¿Qué le conviene al trabajo? Es mucha conversación, mucha relación humana, mucho de diálogo, mucho de hacer ver la realidad, ¿me entiende? Pasa mucho, Aníbal, con trabajadores mayores, Claro. con gente que ya tiene una cantidad importante de años y que obviamente tú dices, ¿cómo lo hago para que don José pueda llevarse unos pesitos? Porque él no quiere dejar de trabajar, Claro, porque no le porque no conviene. quiere irse sin Sin unos esa lucas. pesos. O sea, se Claro. dan situaciones y ahí es donde está el estrechamiento humano que conversábamos antes, conocer un poco la situación sin abuso. ¿Me entiende? Sin Claro. utilización de mecanismos que no tienen que ver con la Malas probidad prácticas en realidad. o malas prácticas, exactamente. ¿Me Claro. entiende? Como lo Entonces que tú tú puedes acabas, el buscar. ejemplo que estabas poniendo, claro. Claro, Oye, ahora en situaciones derechamente negativas y que tú te claro, enfrentas a un trabajador que no tienes alternativa porque le has dado oportunidades, bueno, ahí tienes todo el otro arsenal de causales para aplicar. El tema es saber aplicarlos y a explicarlos. propósito de Nada esto, más. a propósito de esto, ¿cómo y cuándo se debe notificar correctamente un despido según la ley? ¿Vale solamente la notificación verbal, por ejemplo? Vale, vale siempre y cuando tú obtengas la firma del trabajador que fue notificado del despido. Tú Ya. haces la carta del despido por el motivo que sea Ujú. y de la 160 o 161 y el trabajador te la debe recibir.
y te la debe firmar que recibió la carta. Es muy importante explicarle al trabajador, Aníbal, que cuando te está firmando una carta de aviso, no es que él esté de acuerdo con tu determinación, porque tú puedes ponerle, mire, Claro. eh, eh, falta de probidad, por ejemplo, ¿no? Falta de probidad. Y no le voy a pagar. Pero mire, usted se va, pero el trabajador se perjudica cuando no tiene carta de aviso, porque no puede invocar, no puede ir a la inspección del trabajo, o puede hacerlo, pero no tiene argumento. Entonces, siempre yo les digo a los trabajadores, a nuestros colegas, gasten un poquito de energía tratando de hacerlo entender al trabajador que lo reciba. Yo estoy obligado a notificarlo a usted y usted debe recibir la carta. Para usted es muy importante que usted sepa por qué yo lo estoy despidiendo. Ahora, si todos los intentos no valen, sencillamente tomas la carta y la tomas y la metes en el correo y se la manda de manera certificada. ¿A Certificado. dónde? Certificada. ¿A dónde? Única y exclusivamente, porque esas son faltas que no corresponden al domicilio que está indicado en el contrato. Aunque sepamos que se haya mudado. Aunque sepamos, porque si no se actualizó. Claro, correcto. Mira, en algunos casos he visto que empleadores, para tener este carácter humano que dices tú, que es muy importante, cumplen con la obligación legal de mandar la carta al domicilio que está establecido en el contrato, pero él nunca te notificó a ti por ninguna Claro. vía Mm, que él se había cambiado de Quinta Normal a Cerro Navia, por decirte, claro, ¿no? O dentro de la misma lugar, pero en otra dirección. claro, Nunca. Y tú te enteraste porque un conserje dijo, no, o si no, si Juanito vive en tal lado. Mire, señora Ariana, aquí tiene un papelito que dejó la otra vez. ¿Me entiendes? Entonces claro. tú puedes mandar la carta, copia de la También, carta de despido al domicilio. a los Eso es dos un lados. acto meramente no obligado legalmente. No Correcto. obligado legalmente. Es solamente para que él sepa. Lo notificas que está despedido por este y este otro causal. En caso Ahora tú de, ves, perdón, en caso de sí. despido, ¿qué plazos legales existen para pagar el finiquito y qué consecuencia podría tener si el empleador no cumple? Bueno, ahí el finiquito está pactado actualmente. Antiguamente no existían plazos, pero son 10 días hábiles. 10 días hábiles que se cuentan de lunes a sábado. Obviamente los feriados no, No, ni los domingos menos, ¿ya? claro, 10 días hábiles dice la norma que se deben pagar los finiquitos, ¿ya? Y que correcto, también puede existir el acuerdo de pagar, por ejemplo, en el caso de abultadas indemnizaciones del 161, se pueden pagar en cuota, ¿ya? correcto. También Sí, puedes pactarlo con el trabajador. Eso lo señala en el finiquito, conforme al artículo 163, si no me equivoco, se pacta y, como un acuerdo, una o dos cuotas o las y que sean. debe ser firmado ante notario o en la dirección del trabajo. El finiquito tiene que ser firmado, como te dije, la renuncia, el mutuo acuerdo y el finiquito deben ser firmados para que tengan validez para el empleador, Correcto. básicamente. Ahora, Porque esto el mismo, trabajador igual puede seguir sí, igual, alegando sí, incumplimiento. ok. Una cosa importante que me olvidé decirte de las Ujú, cartas de despido, no olvidarse que las cartas de despido no solamente tienen que señalar que la tú le causa. estás dando a conocer las causas, los motivos, Ujú, explicarla, señalar si tiene constancias, número tanto, 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 que pueden acreditar la conducta laboral del trabajador, en fin, y señalar que tú le estás informando el estado de sus cotizaciones previsionales. claro, Acuérdate que no se debería despedir a un trabajador por el artículo 161 o ninguno casi, claro. ninguna causal, si no tiene las cotizaciones al día. ¿Ya? Así es. Esas se entregan en copia.
¿ya? sí. Se entregan Y, al momento del despido, pero además dice la causal abajo, tiene que señalar cómo le vas a pagar el sí, finiquito tú. Se lo voy a correcto. pagar en forma presencial en la notaría, Tal ubicada fecha, en tal fecha, en momento en el cual el trabajador podrá formular sus derechos específicos respecto de este finiquito. ¿Me buen entiendes? punto. Ese, Claro, ese párrafo es muy importante, porque eso tampoco existía y esto es claro. más bien de ahora. Y eso, si tú vas a la inspección del trabajo, en una instancia de conciliación te van a multar por no tener las características básicas en la carta de despido. Tienes Correcto. que señalarlo. Y en el tribunal, bueno, eso también tiene costo, no Claro haber que sí. hecho el despido en la forma correcta. ¿Mm? Perfecto, queda absolutamente claro. Ahora, si sería la última, ¿qué riesgo entonces pudiera tener una comunidad que hace un mal despido a un trabajador? Es decir, si se equivoca en la causal, por ejemplo, por la cual se le está despidiendo. Son efectos bien, digamos, oneroso en términos de que va a tener que contratar, en el caso de tener que ir al tribunal, hasta la inspección del trabajo en la instancia de conciliación puede participar como representante y acudir el administrador, ¿ya? Claro. Porque estamos en la instancia prejudicial y que en la cual se pueden llegar a acuerdos. De hecho, se Sí. logran la mayor parte cantidad de los acuerdos, pero en el tribunal te va a tener que hacer representar por un abogado. Eso ya Claro. significa pagar Un costo. honorarios de un abogado. Claro. Traspasar todo este historial, ¿me entiende? Con todos sus bemoles, a veces es difícil para un administrador hacia un abogado. Eso se traduce en una defensa judicial, ¿ya? Y la defensa judicial puede durar meses, años, Claro. años. Por los costos que eso Por significa. ejemplo, exacto, por ejemplo, un trabajador que eh, fue despedido en junio del año, del año 25, Ujú. recién, acuérdate que tiene un plazo de 60 días para Claro. reclamar judicialmente, que se Sí, interrumpen por 30 días que puede tomar la dirección del trabajo como máximo. O sea, claro. se constituye en un máximo de 90, 90 días. 90 días. Pasa al tribunal, pero tú bien lo sabes que los tribunales también laborales están bien colapsados. Claro. Por lo tanto, se traduce en que en un año más probablemente tú vayas a tener la primera audiencia de Bien, conciliación en claro. el tribunal. Ya no hubo conciliación en la inspección del trabajo, se prosigue Sí, la primera audiencia. Imagínate lo que va a comenzar recién el proceso. claro. Por lo tanto, el tiempo es largo. Todo ese tiempo tiene que estar manteniendo honorarios, documentos, pruebas, y nunca sabes El cuánto te va resultado. a salir. El Así juez te es. va a proponer, el juez te va a proponer una fórmula de acuerdo, que puede ser, normalmente no son tan elevados los montos que propone como primera base el juez, pero el problema está en que el abogado o el trabajador puede que no lo Va a quiera, querer, y quiera claro, más, va y a quiera va a más, querer y esto. subir. Exactamente. Entonces esto se va alargando y se va posponiendo y se sigue en ascuas respecto a lo que tienes que pagar. Acuérdate que ante causales indebidas, improcedentes, que según injustificadas que pueda alegar la otra parte, Sí, el trabajador, o tenga que defenderse de aquello el administrador en la comunidad, pueden ir el 30, el 50, el 80%. claro, claro que sí. ¿Me entiendes? Sí. De lo que corresponda a una causal del artículo 161. Ok, Entonces es onerosa. ya, se nos está acabando el tiempo, pero no Ya. quiero dejar pasar que en un solo minuto, por favor, haznos alguna recomendación, digamos, para los administradores en cuanto a la forma de despido de un trabajador de una comunidad. Considerando, Aníbal, el peso que tienen hoy toda la materia de derechos fundamentales,
tener mucho, pero mucho cuidado de que la formalidad que se establezca cuando despides a un trabajador no vulnere en absoluto aquello que tiene relación con los derechos fundamentales. Parte Perfecto. importante de las tutelas laborales se están produciendo por demandas ya de trabajadores en donde argumentan que se les vulneraron sus derechos fundamentales, no en la relación laboral, que eso ya no se resolvió y no existe, Claro. durante el proceso del despido. Hacerlo en un lugar que corresponda, con digamos, el ambiente que corresponda, no a los Con la gritos, ni en dignidad, una, con la dignidad que dignidad merece que la necesita el trabajador. situación, ¿me Claro. entiende? Con el trato, pueden haber testigos de un despido Ah, cuando tú tienes alguna situación complicada. Por claro. ejemplo, hay muchas administradoras mujeres que resulta que pueden tener temor de la La reacción reacción. violenta, porque también es una causal de despido, Claro, los actos violentos de un trabajador, ¿me claro. entiende? Precisamente porque hay gente que es violenta, no porque exista una animosidad. Puede ser, hay empleadores violentos, trabajadores violentos, y hoy Ok, por hoy es una situación permanente. Por lo tanto, tú puedes pedirle a miembros del comité o a alguien que tenga que ver en el asunto, que pueda estar de testigo sentado allá, no sé, claro. pero no pueden intervenir en el acto de despido, Claro, absolutamente en nada. ¿Me claro. entiendes? Porque Sí, eso sería vulnerar. Tú estás tomando una medida por protección porque te puedes sentir temor y vulnerada tú como la persona que está ejerciendo la representación del empleador, claro. una reacción violenta. Lo hemos visto, se sabe Sí, ya de acciones violentas, pero podría ser. No es habitual, pero podría pero puede ser. existir Ok. eso. Puede Bueno, ser. lamentablemente se nos acabó el tiempo y tenemos para conversar 3 horas y media más sobre este mismo tema. Pero el tiempo, ¿verdad?, no perdona. Así que le damos las gracias a Valle Azul, a Ingelif, Copropiedad Legal, y recuerden ustedes en Chile 2026. Por supuesto, le damos las gracias también a nuestra apreciada colega, amiga y también administradora, Adriana Moreno, por habernos acompañado en esta oportunidad y habernos hecho las recomendaciones que nos hizo y aclararnos tantas dudas. Y por supuesto a cada uno de ustedes, estimados amigos, que nos ven y nos acompañan todos los jueves a las 11 en punto, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves entonces en un nuevo capítulo de Hablemos de Copropiedad. Chao. Chao, buenas tardes.